Fernando Ortega lo tenía todo: dinero, prestigio y una carrera que muchos envidiaban. Pero una tarde descubrió algo que lo dejó sin aliento. La mujer a la que había traicionado años atrás no solo había desaparecido de su vida, también se había llevado un secreto capaz de destruir todo lo que él creía saber sobre sí mismo. 7 años después, en medio de un festival junto al mar, Fernando vio a una niña sonriendo sobre un escenario. No sabía quién era, no conocía su nombre, pero en cuestión de minutos descubriría una verdad tan dolorosa que lo haría llorar frente a cientos de desconocidos. Porque a veces, el castigo más duro no llega cuando cometemos un error. Llega muchos años después, cuando comprendemos exactamente lo que hemos perdido. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Fernando Ortega siempre había creído que el éxito era una cuestión de disciplina. Durante años siguió la misma rutina: levantarse antes del amanecer, revisar informes antes del desayuno y cerrar acuerdos mientras otros apenas comenzaban su jornada. A sus 42 años, era uno de los empresarios inmobiliarios más respetados de Valencia. Su nombre aparecía con frecuencia en revistas económicas, y muchos soñaban con alcanzar un éxito similar. Aquella mañana de primavera, Valencia despertaba con el ritmo acelerado de siempre. Las avenidas cercanas a la ciudad de las artes y las ciencias comenzaban a llenarse de trabajadores, tranvías y conversaciones apresuradas. En las terrazas, el aroma del café recién servido se mezclaba con planes de negocios y reuniones pendientes. Desde la ventana de su despacho, Fernando observaba aquella ciudad que nunca parecía detenerse mientras terminaba una reunión con Sergio Vega, su socio desde hacía más de una década. «El proyecto del puerto va mejor de lo esperado», comentó Sergio. «Si seguimos así, será el mejor año de la empresa». Fernando asintió satisfecho. Hacía tiempo que había aprendido a medir su valor a través de contratos firmados, cifras crecientes y reconocimientos públicos. Aquella sensación de triunfo se había vuelto tan habitual que apenas encontraba momentos para preguntarse qué estaba ocurriendo fuera de la oficina. Al caer la tarde regresó a su apartamento. El aroma de la cena recién preparada lo recibió al abrir la puerta. Isabel Navarro terminaba de poner la mesa. Había una calidez tranquila en cada gesto suyo, una serenidad que durante años había servido de refugio, cuando el peso del trabajo parecía demasiado grande. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella con una sonrisa amable. «Muy ocupado», respondió él mientras revisaba algunos mensajes en el teléfono. La sonrisa de Isabel permaneció unos segundos antes de apagarse lentamente. No era la primera vez que ocurría. Hacía meses que las conversaciones entre ambos se reducían a frases breves y respuestas automáticas. No había discusiones ni reproches. Solo una distancia silenciosa que avanzaba poco a poco. Como esas mareas que cambian el paisaje sin que nadie lo note al principio. Durante la cena hablaron de asuntos cotidianos. Isabel mencionó algunos proyectos de arquitectura que la tenían especialmente ilusionada. Fernando escuchó a medias. Su atención seguía atrapada entre correos electrónicos, llamadas pendientes y reuniones programadas para el día siguiente. 2 días después, Fernando asistió a un evento benéfico organizado por varias empresas de Valencia. El salón estaba lleno de empresarios, periodistas y representantes de distintas organizaciones. Entre los asistentes se encontraba Clara Morales. Clara había sido amiga de Isabel desde la universidad. Inteligente, elegante y siempre segura de sí misma. Poseía una habilidad especial para hacer que los demás se sintieran importantes. Cuando vio a Fernando solo junto a una mesa, se acercó con naturalidad. «Parece que todos quieren hablar contigo esta noche», dijo sonriendo. «A veces eso resulta más agotador de lo que imaginas». «Lo imagino perfectamente». Durante varios minutos conversaron sobre trabajo, responsabilidades y expectativas. Fernando descubrió que podía hablar con ella de preocupaciones que normalmente guardaba para sí mismo. Clara escuchaba con atención y parecía comprender cada una de sus palabras sin necesidad de largas explicaciones. La noche terminó sin nada extraordinario. Sin embargo, cuando Fernando llegó a casa y se preparaba para dormir, una notificación apareció en la pantalla de su teléfono. Era un mensaje de Clara. A veces las personas más solas son las que parecen tenerlo todo.
Fernando leyó la frase una vez. Luego volvió a leerla. No era un mensaje especialmente largo ni particularmente profundo. Aún así, aquellas palabras permanecieron en su mente más tiempo de lo que deberían. En otra habitación del apartamento, Isabel observaba en silencio un sobre que había guardado durante todo el día. Dentro se encontraba un resultado médico que todavía no había compartido con nadie. Sus ojos se llenaron de emoción mientras acariciaba el papel con cuidado. Quería esperar el momento adecuado para contárselo a Fernando. Todavía no sabía que el destino ya había comenzado a mover piezas invisibles y que, muy pronto, la vida que ambos conocían cambiaría para siempre. Isabel Navarro despertó aquella mañana con una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba. Mientras la luz suave del sol entraba por la ventana de la cocina, apoyó una mano sobre el sobre que había guardado junto a su bolso. Lo había revisado varias veces durante la noche, como si necesitara asegurarse de que aquello era real. Después de años de intentos silenciosos, de esperanzas contenidas y de decepciones que nunca compartió con nadie, por fin tenía una noticia capaz de cambiar su vida. Estaba embarazada. Una sonrisa iluminó su rostro mientras preparaba el desayuno. Durante unos minutos imaginó la reacción de Fernando. Pensó en la sorpresa en sus ojos, en las preguntas que seguramente haría, y en la alegría que ambos compartirían al saber que, después de tantos años, finalmente formarían la familia que siempre habían deseado. Aquella ilusión la acompañó durante toda la mañana. En el estudio de arquitectura donde trabajaba, apenas logró concentrarse. Cada vez que miraba el reloj sentía crecer la impaciencia. Solo quería encontrar el momento adecuado para darle la noticia. Poco antes del mediodía, tomó una decisión. Saldría antes del trabajo. Invitaría a Fernando a almorzar y se lo contaría personalmente. Quería que fuera un momento especial. Uno de esos recuerdos que permanecen para siempre. Mientras conducía por las calles de Valencia, observó las terrazas llenas de gente disfrutando del buen tiempo. El aire cálido de la primavera parecía acompañar su felicidad. Por primera vez en muchos meses, sintió que las cosas podían volver a ser como antes. Cuando llegó al restaurante donde Fernando acostumbraba reunirse con clientes y socios, respiró profundamente antes de entrar. Todo parecía normal. Las conversaciones se mezclaban con el sonido de los cubiertos y el aroma del café recién servido llenaba el ambiente. Entonces lo vio. Fernando estaba sentado junto a una de las ventanas. Frente a él se encontraba Clara Morales. Durante un instante, Isabel sonrió sin comprender lo que estaba viendo. Clara era su amiga desde la universidad. Habían compartido años de estudios, confidencias y celebraciones. No existía ninguna razón para desconfiar. Pero algo llamó su atención. La forma en que ambos se miraban. La cercanía entre ellos. La naturalidad de unos gestos que parecían repetidos muchas veces. Isabel se quedó inmóvil. Fernando parecía relajado. Algo que ella no veía desde hacía demasiado tiempo. Entonces escuchó unas palabras. «No deberíamos», dijo él en voz baja. Clara sonrió. «Entonces no apartes la mano». Fue en ese instante cuando Isabel bajó la mirada. La mano de Fernando descansaba sobre la de Clara. El tiempo pareció detenerse. Las conversaciones desaparecieron. La música dejó de existir. Incluso el ruido del restaurante se volvió lejano. Solo vio aquella mano. La misma mano que había sostenido la suya durante 12 años. La misma mano que había imaginado acariciando algún día a su hijo. Sintió que algo se quebraba dentro de ella. Y, sin embargo, no lloró. No caminó hacia la mesa. No pidió explicaciones. No hizo ninguna escena. Simplemente entendió. Entendió que la distancia de los últimos meses tenía una explicación. Que la soledad que había sentido no era producto de su imaginación. Y que ninguna palabra podría borrar la imagen que tenía delante. Con una serenidad que ni ella misma comprendía, dio media vuelta y salió del restaurante. El sobre con el resultado médico seguía dentro de su bolso. Fernando nunca llegó a verlo. Horas más tarde, cuando regresó a casa, Isabel comenzó a guardar algunas pertenencias en silencio. No tomó demasiadas cosas, solo aquello que consideró imprescindible. Al caer la noche, cerró la puerta del apartamento por última vez. Miró alrededor durante unos segundos. Allí quedaban 12 años de recuerdos, 12 años de promesas, 12 años de sueños compartidos. Después bajó las escaleras.
Subió a su coche y abandonó Valencia sin mirar atrás. Mientras tanto, Fernando seguía creyendo que aquel había sido un día completamente normal. No sabía que la mujer que más lo había amado acababa de desaparecer de su vida. Y tampoco sabía que con ella se marchaba el secreto más importante de todos. Fernando Ortega creyó durante los primeros días que Isabel simplemente necesitaba tiempo. Estaba convencido de que tarde o temprano respondería sus llamadas, aceptaría escucharlo, y todo volvería a la normalidad. Después de todo, llevaban 12 años casados. En su mente, una discusión o un malentendido no podían borrar tantos años compartidos. Pero los días comenzaron a pasar. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los mensajes permanecieron sin leer. Y el silencio empezó a instalarse en cada rincón de su vida. Al principio sintió irritación más que preocupación. Estaba acostumbrado a resolver los problemas con rapidez. En el mundo de los negocios siempre encontraba una salida. Sin embargo, aquella situación parecía escapar a cualquier solución lógica. Una semana después, decidió visitar a la madre de Isabel. La mujer abrió la puerta apenas unos centímetros. «Necesito hablar con ella», dijo Fernando. «Ella no quiere verte. Por favor, al menos dime dónde está». La expresión de la señora permaneció inmóvil. «Ya hablaste demasiado tarde». La puerta volvió a cerrarse. Fernando permaneció varios segundos frente a la casa, antes de regresar a su coche con una sensación incómoda que no lograba definir. Mientras tanto, a poco más de una hora de distancia, Isabel comenzaba una vida completamente distinta. Había alquilado un pequeño apartamento en Castellón de la Plana. No era grande ni especialmente moderno, pero le ofrecía algo que necesitaba desesperadamente: tranquilidad. La ciudad parecía moverse a un ritmo diferente. Nadie parecía correr detrás del tiempo. Por las mañanas caminaba hasta una cafetería cercana antes de dirigirse al estudio de arquitectura donde había conseguido trabajo. Los vecinos la saludaban con amabilidad y, poco a poco, empezó a sentirse parte de aquella comunidad serena. Sin embargo, cada noche, cuando regresaba a casa, la realidad volvía a imponerse. Estaba sola, y pronto sería madre. Aún así, nunca dudó de su decisión. La imagen de Fernando junto a Clara seguía tan viva como el primer día. En Valencia, Fernando continuaba buscando explicaciones que lo hicieran sentirse menos culpable. Se repetía que Isabel había reaccionado de forma exagerada. Se convencía de que todo podría haberse aclarado con una conversación. Aquellas ideas le permitían dormir mejor, o al menos eso intentaba creer. Durante ese tiempo, Clara comenzó a aparecer con más frecuencia en su vida. Primero fueron llamadas para saber cómo se encontraba. Después, cafés improvisados. Más tarde, cenas que se prolongaban hasta entrada la noche. Clara siempre parecía tener las palabras adecuadas. «No puedes culparte por todo», le decía. No era tan simple como parece. Fernando encontraba consuelo en aquellas conversaciones. Poco a poco empezó a acostumbrarse a su compañía. Lo que no veía era que Clara avanzaba con paciencia, ocupando el espacio que Isabel había dejado vacío. Meses después, los abogados finalizaron oficialmente el divorcio. Los documentos llegaron firmados, sin reclamaciones, sin exigencias económicas, sin una sola condición. Aquello sorprendió incluso a Fernando. Parte de él esperaba una discusión final o algún intento por salvar el matrimonio. Pero nada ocurrió. Isabel simplemente cerró la puerta para siempre. En Castellón, mientras tanto, la vida seguía avanzando. Una mañana de otoño, después de varias horas de trabajo de parto, una niña llegó al mundo. Cuando la enfermera colocó a la pequeña en sus brazos, Isabel sintió que las heridas de los últimos meses perdían fuerza por un instante. La observó emocionada. Tenía pequeños mechones de cabello oscuro y dormía con una tranquilidad casi imposible. «Bienvenida, Lucía», susurró. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de esperanza. Aquella misma semana, mientras paseaba con la bebé por un parque cercano, Isabel conoció a Javier Ruiz, un joven maestro de primaria que trabajaba en una escuela del barrio. La conversación fue breve y cordial. Nada extraordinario. Un simple intercambio de palabras entre dos desconocidos. Sin embargo, Javier tuvo un gesto amable antes de despedirse. Sonrió a la pequeña Lucía como si la conociera desde siempre.
Ninguno de los dos imaginó entonces la importancia que aquel encuentro tendría en los años venideros. Lejos de allí, Fernando celebraba una nueva etapa junto a Clara, convencido de que el pasado había quedado atrás. No sabía que en una ciudad cercana acababa de nacer una niña que cambiaría para siempre el significado de su futuro. Y tampoco sabía que pasarían muchos años antes de descubrir la verdad. Los años pasaron con una rapidez que sorprendió incluso a Fernando Ortega. Desde fuera, su vida parecía seguir avanzando. Continuaba siendo un empresario conocido en Valencia. Asistía a reuniones importantes y aparecía en eventos donde la gente seguía admirando sus logros. Sin embargo, detrás de aquella imagen de éxito, comenzaban a aparecer grietas cada vez más difíciles de ocultar. La relación con Clara Morales ya no era la misma que al principio. Durante los primeros años, Fernando creyó haber encontrado una nueva oportunidad para ser feliz. Clara era elegante, segura de sí misma, y siempre sabía cómo desenvolverse en cualquier ambiente. Pero con el tiempo, empezaron a surgir discusiones cada vez más frecuentes. Clara quería viajar constantemente. Quería restaurantes más exclusivos. Quería un coche nuevo cuando el anterior todavía parecía recién comprado. Siempre había una nueva exigencia. «Deberíamos pensar en una casa más grande», comentó una noche mientras cenaban. Fernando levantó la vista. «La que tenemos es más que suficiente. Para ti quizás. Pero la imagen también importa». Aquella respuesta permaneció resonando en su cabeza durante varios días. Por primera vez comenzó a preguntarse si Clara realmente lo veía a él o simplemente veía todo lo que podía ofrecerle. Mientras tanto, la situación en la empresa también empezaba a cambiar. Sergio Vega asumía cada vez más responsabilidades y tomaba decisiones importantes sin consultar tantos detalles como antes. Fernando estaba demasiado ocupado intentando mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional, para prestar atención a señales que, en otro tiempo, habría detectado de inmediato. Fue durante el verano cuando ocurrió algo que cambió por completo el rumbo de sus pensamientos. Un antiguo compañero de negocios celebró una boda en un hotel cercano al mar. La música sonaba suavemente mientras los invitados conversaban en las terrazas iluminadas por el atardecer. El ambiente tenía esa mezcla de nostalgia y alegría que acompaña a los reencuentros después de muchos años. Fue allí donde encontró a Elena Martín. Después de intercambiar saludos y recordar algunas anécdotas del pasado, la conversación derivó inesperadamente hacia Isabel. «Hace tiempo la vi por Castellón», comentó Elena sonriendo. «Parece muy feliz». Fernando asintió con cierta incomodidad. «Me alegra escuchar eso». «Sí, especialmente con la niña». Por un instante sintió que algo se detenía dentro de él. ¿La niña? Elena abrió los ojos con sorpresa. Durante unos segundos, pareció arrepentirse de haber hablado. «Pensé que lo sabías». Intentó cambiar de tema de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Aquellas dos palabras quedaron atrapadas en la mente de Fernando durante toda la noche. La niña. ¿Qué niña? ¿De quién estaba hablando? De regreso a Valencia apenas pudo concentrarse en la carretera. Las luces de la autopista pasaban frente a él, mientras una inquietud desconocida comenzaba a instalarse en su interior. Por primera vez en muchos años empezó a unir detalles que siempre había mantenido separados. Los últimos días antes de la desaparición de Isabel. La extraña serenidad con la que afrontó el divorcio. El hecho de que nunca reclamara nada. Y también aquellos documentos médicos encontrados tiempo atrás entre las pocas pertenencias que ella dejó atrás. Al llegar a casa fue directamente al trastero. Después de varios minutos encontró una caja llena de carpetas antiguas. Entre ellas apareció el documento. Lo observó detenidamente bajo la luz del salón. Había fechas, había revisiones médicas, y había términos que, de repente, adquirían un significado inquietante. Una sensación incómoda comenzó a crecer en su interior. Por primera vez se permitió formular una pregunta que nunca antes había considerado. ¿Y si Isabel estaba embarazada cuando se fue? Aquella posibilidad parecía imposible. Y, al mismo tiempo, explicaba demasiadas cosas. Esa noche no pudo dormir. Permaneció sentado junto a la ventana observando las luces de Valencia, mientras las preguntas se acumulaban una tras otra. La ciudad seguía despierta, ajena a la tormenta silenciosa que acababa de comenzar dentro de él. Cuando amaneció, tomó una decisión que llevaba años evitando. Buscó un número de teléfono guardado en una vieja agenda. Ricardo Salas.
el investigador privado que había contratado tiempo atrás. Fernando respiró profundamente antes de llamar. La voz de Ricardo respondió al otro lado después de varios tonos. ¿Sí? Fernando permaneció unos segundos en silencio. Luego habló con una seriedad que hacía mucho tiempo no mostraba. Necesito encontrar a Isabel. Hubo una breve pausa. ¿Después de tantos años? Fernando miró hacia la ciudad que despertaba lentamente. Sí, esta vez de verdad. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia una verdad que cambiaría para siempre todo lo que creía conocer sobre su propia vida. Fernando Ortega nunca imaginó que una simple llamada telefónica pudiera alterar por completo el rumbo de su vida. Durante las semanas siguientes, apenas logró concentrarse en el trabajo. Cada vez que sonaba su teléfono, esperaba noticias de Ricardo Salas. Las reuniones dejaron de importarle, y los contratos dejaron de ocupar el centro de sus pensamientos. Solo había una pregunta. ¿Existía realmente una niña? Finalmente, una tarde de finales de verano, Ricardo llegó a su despacho con una carpeta delgada. «La encontré», dijo mientras tomaba asiento. Fernando sintió cómo se tensaban los músculos de su espalda. ¿Y? Ricardo abrió la carpeta. Isabel vive en Castellón de la Plana desde hace años. Trabaja en un pequeño estudio de arquitectura. Fernando escuchó en silencio. Y tiene una hija. El aire pareció detenerse en la oficina. ¿Qué edad tiene? 7 años. Aquellas palabras lo golpearon con una fuerza imposible de describir. Habían pasado 7 años desde la desaparición de Isabel. 7 años desde aquella tarde en el restaurante. 7 años desde el momento en que perdió mucho más de lo que imaginaba. Las fechas encajaban demasiado bien. Cuando Ricardo abandonó el despacho, Fernando permaneció inmóvil observando la carpeta sobre la mesa. Ya no estaba frente a una sospecha. Estaba frente a una realidad. Mientras intentaba asimilar aquella revelación, otro problema estalló en su vida. Los auditores externos comenzaron a revisar las cuentas de la empresa. Lo que parecía una inspección rutinaria, terminó convirtiéndose en una pesadilla. Transferencias extrañas. Fondos desaparecidos. Inversiones imposibles de justificar. Todas las irregularidades terminaban señalando a la misma persona. Sergio Vega. El hombre en quien había confiado durante más de 15 años. La situación empeoró cuando aparecieron registros que involucraban también a Clara. Al principio se negó a creerlo, pero las pruebas eran contundentes. Aquella noche la enfrentó en el apartamento. «Necesito que me expliques esto». Clara observó los documentos sin mostrar sorpresa. «No hay mucho que explicar. ¿Me utilizaste todo este tiempo?» Ella esbozó una sonrisa cansada. «Tú también utilizaste a otras personas cuando te convenía». Aquellas palabras dolieron más que cualquier insulto. Poco después, Clara tomó algunas pertenencias y abandonó el apartamento sin lágrimas ni explicaciones. La puerta se cerró. Y con ella, terminó una etapa de su vida. En menos de un mes, Fernando perdió gran parte de su patrimonio, la confianza de muchos socios y la relación por la que había sacrificado su matrimonio. Pero el golpe más duro todavía estaba por llegar. Pocos días después viajó hasta Benicàssim. Ricardo le había informado que Isabel y su hija asistirían a un festival infantil junto al mar. Fernando llegó temprano. Las calles estaban llenas de familias, música y puestos decorados con colores brillantes. La brisa del Mediterráneo arrastraba risas y conversaciones mientras los niños corrían entre los juegos. Durante horas caminó entre la multitud sin saber exactamente qué buscaba. Entonces la vio. Sobre un pequeño escenario. Una niña de cabello oscuro reía junto a otros niños mientras participaba en una presentación escolar. Por un instante, todo el ruido del festival pareció alejarse. No podía apartar la mirada. Había algo en aquella sonrisa. Algo familiar. Algo que le dolía reconocer. Cuando terminó la presentación, la niña bajó corriendo del escenario. En ese momento, una fotografía cayó de uno de sus bolsillos. Fernando la recogió por instinto. Era una imagen antigua de Isabel embarazada, sonriendo frente al mar. Con manos temblorosas le dio la vuelta. En la parte posterior había una dedicatoria escrita años atrás. Para la pequeña Lucía. Tu padre aún no sabe que existes. Espero que algún día puedas conocerlo. Fernando sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Lucía. Aquel era su nombre. Su hija tenía una historia completa que había transcurrido sin él. Primeros pasos. Cumpleaños. Primer día de escuela.
Momentos que nunca volverían. Las lágrimas aparecieron sin que pudiera contenerlas. Por primera vez comprendió el verdadero alcance de sus decisiones. No solo había perdido a Isabel. Había perdido 7 años junto a una hija que ni siquiera sabía que existía. Cuando levantó la mirada, vio a la niña correr hacia una pareja que la esperaba cerca de la playa. Isabel estaba allí. Y junto a ella, había un hombre sonriente, que abrió los brazos para recibir a Lucía. La niña corrió directamente hacia él. Fernando observó aquella escena desde la distancia, sin moverse, sin hablar, comprendiendo que el lugar que imaginó para sí mismo había sido ocupado por alguien que sí estuvo presente cuando realmente importaba. Y por primera vez, sintió el peso completo de todo lo que había perdido. Fernando permaneció largo rato observando el mar, después de aquella tarde en Benicàssim. Las olas llegaban suavemente a la orilla, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados. Por primera vez en muchos años, no pensaba en negocios ni contratos. Solo pensaba en una niña llamada Lucía, y en todos los momentos que nunca podría recuperar. Pasaron varios días antes de reunir el valor suficiente para buscar a Isabel. La encontró al salir del estudio de arquitectura donde trabajaba. Cuando ella lo vio esperándolo junto a la acera, no mostró sorpresa. Durante unos segundos permanecieron en silencio. «Lucía es mi hija, ¿verdad?», preguntó Fernando. Isabel asintió lentamente. «Sí, es tu hija». Fernando bajó la mirada. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque el día que pensaba hacerlo te encontré con Clara». Aquellas palabras lo golpearon con fuerza. «Yo iba a contarte que estaba embarazada aquella misma tarde». Fernando recordó el restaurante y aquella decisión que había cambiado tantas vidas. «Lo siento», susurró. «Sé que lo sientes. Pero eso no cambia lo que ocurrió». Por primera vez no intentó justificarse. Comprendió que ninguna explicación podía devolver los años perdidos. Semanas después, Isabel aceptó que conociera a Lucía poco a poco. El primer encuentro tuvo lugar en un parque cercano al paseo marítimo. Fernando estaba nervioso. Lucía, en cambio, parecía tranquila. Lo observó unos segundos antes de preguntar. «¿Sabes dibujar castillos?». Fernando sonrió. «Lo intentaré». Pasaron la tarde dibujando y conversando. Antes de marcharse, la niña volvió a mirarlo. «¿Vas a volver la próxima semana?». «Sí, voy a volver». Y cumplió su palabra. Regresó la semana siguiente. Y la otra. Y la siguiente también. Poco a poco comenzó a formar parte de la vida de la niña, sin exigir nada, simplemente estando presente. Con el tiempo conoció mejor a Javier Ruiz, el hombre que había acompañado a Isabel durante todos aquellos años. Una tarde coincidieron junto a la playa mientras Lucía jugaba cerca de la arena. «No te guardo rencor», dijo Javier. «Pero ser padre no es aparecer, es quedarse». Fernando asintió. Aquella frase resumía todo lo que había tardado años en comprender. Los meses continuaron avanzando. La empresa comenzó a recuperarse lentamente. Nunca volvió a alcanzar el tamaño de antes, pero eso dejó de ser importante. Ahora sus prioridades eran otras. Una tarde de primavera, mientras paseaban por un parque, Lucía perdió el equilibrio al bajar de una bicicleta. Fernando corrió para ayudarla. La niña lo abrazó de manera espontánea. Fue un gesto breve, pero suficiente para emocionarlo profundamente. En ese instante comprendió que el cariño no nace de los documentos ni de los apellidos. Nace de las promesas cumplidas y de estar presente cuando alguien te necesita. Con el paso del tiempo, Lucía comenzó a confiar cada vez más en él. Seguía adorando a Javier y Fernando nunca intentó ocupar su lugar. Había aprendido que una familia no necesita dividirse para crecer. Una tarde, después de compartir un helado frente al mar, llegó el momento de despedirse. Lucía se alejó unos pasos antes de girarse. Le dedicó una sonrisa luminosa. «Hasta la próxima, papá Fernando». Fernando quedó inmóvil. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No por el pasado que jamás recuperaría, ni por Isabel, que ya había seguido su camino. Lloró porque, después de tantos errores y lecciones aprendidas demasiado tarde, finalmente había encontrado un lugar sincero en la vida de su hija. Y mientras observaba a Lucía correr hacia Isabel y Javier bajo la luz dorada del atardecer, comprendió que algunas segundas oportunidades no consisten en volver atrás, consisten en aprender a merecer el futuro. Y así, mientras el sol se ocultaba sobre las aguas tranquilas del Mediterráneo, la vida de Fernando tomó un rumbo que jamás habría imaginado años atrás.
No recuperó el tiempo perdido, ni volvió a construir la familia que una vez dejó escapar. Sin embargo, descubrió algo igual de valioso, que incluso después de los errores más dolorosos, todavía es posible encontrar un lugar donde sembrar cariño, respeto y esperanza. Si esta historia te ha gustado, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que podría mejorarse, o quieres compartir tu opinión, escribe el número 0. Será un placer leer tus pensamientos y conocer tu punto de vista. La gran enseñanza de esta historia es que el amor verdadero no siempre consiste en recuperar lo que hemos perdido, sino en aprender a cuidar lo que aún tenemos delante. La bondad, la paciencia y la capacidad de reconocer nuestros errores pueden cambiar destinos enteros. Al final, el dinero, el prestigio y las apariencias pasan, pero los gestos sinceros, la familia y las personas que permanecen a nuestro lado son los tesoros que realmente dan sentido a la vida. Personalmente, creo que muchas de las oportunidades más importantes no llegan cuando todo va bien, sino cuando tenemos el valor de aceptar nuestras faltas y empezar de nuevo con humildad. Porque, igual que una pequeña luz encendida junto a una ventana puede guiar a alguien en una noche oscura, un acto de amor sincero puede iluminar años de arrepentimiento. Esta es una historia adaptada e inspirada en situaciones humanas y emociones universales, creada con fines narrativos y de reflexión. Ahora te invito a dedicar unos segundos a pensar en esta historia y en las personas que forman parte de tu propia vida. Y si este relato ha tocado tu corazón, te invitamos a seguir acompañándonos en este canal, donde cada historia busca recordarnos que nunca es demasiado tarde para aprender, perdonar y volver a creer en el poder de la familia.